Estamos transmitiendo desde la provincia de Talara, distrito Pariñas, departamento Piura, República del Perú, en vivo y en directo en el templo La Iglesia de Dios, Camino de Santidad al mundo entero. Gracia y paz a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio basado en los dones espirituales, en los dones del Espíritu Santo. Es importante tener el conocimiento respecto a ello, y mucho más importante, abundar en ellos, procurar tenerlo en nosotros en abundancia. No es un pecado ambicionar o anhelar la manifestación de los dones espirituales en nuestra vida. Por el contrario, habíamos dicho, conceptualizando en su definición, que los dones son manifestaciones sobrenaturales, capacidades o habilidades que Dios reparte a su iglesia para su edificación. Estamos viendo en nuestro estudio acerca de los dones de inspiración, que habíamos mencionado a 3 y lo habíamos agrupado en 3 grupos a efectos metodológicos para un mejor entendimiento. Los dones de inspiración, habíamos dicho, están enmarcados dentro de estos grupos: el hablar en lenguas, interpretación de lenguas y los dones de profecía, o el don de profecía. Luego decíamos también acerca de los dones de revelación, en las que estaba encuadrado palabra de conocimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y dentro de los dones de poder estaban los dones de sanidades, el don de milagros y el don de fe. Y nos habíamos quedado el día de ayer acerca de el hablar en otra lengua. Hoy continuamos con el estudio y vamos a hablar acerca del don que sigue, cuál es interpretación de lenguas. Alabado sea Dios para siempre. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28, les invito a ponerse sobre vuestros pies para dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor. El don de interpretación de lenguas. Lea. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu bendito nombre. Te pido perdón, Señor, perdóname, Padre, porque ciertamente he pecado contra el cielo y contra ti, y tú lo sabes perfectamente. Te ruego que me perdones. No solamente que me perdones, sino que me laves con tu preciosa sangre, que me purifiques a través de tu palabra, que me santifiques por tu Espíritu Santo. Nos dé sabiduría, ciencia y entendimiento para poder entender y comprender tu palabra, pero sobre todo ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reprendo todo espíritu de oposición y obstáculo y desato un espíritu de entendimiento para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén
Le damos una ofrenda de aplauso al Señor, fuertes que son para el Cristo de la gloria, porque pueblo que vive, pueblo que alaba, alaba al que vive, al que reina, al que habita en la alabanza de su pueblo. Tomen asiento. Dios me permitió hace unos años, ya por el año 2007, me concedió como regalo de cumpleaños, un 7 de mayo del año 2007, la bendición de viajar a un país extranjero con un idioma diferente al que hablamos acá. Dios me permite viajar a la República de Canadá, al país que está un poco más allá de los Estados Unidos de Norteamérica. De Lima a Canadá, la ciudad de Montreal está a 14 horas en avión. Usted se imagina viajando 14 horas en avión. Si viajar 14 horas, talar a Lima en carro es pesado, imagínense en avión. Y hasta allá es que Dios me lleva. Y tuve en una oportunidad, creo, la dicha de predicar en una iglesia italiana. Allá hay dos idiomas oficiales. En primer lugar, según la región donde me encuentre, el idioma oficial es el francés. En su gran mayoría los canadienses hablan el idioma francés. Pero también en otro sector de Canadá hablan el inglés. Y hay otros que hablan tanto francés como inglés. Pero hay bastantes latinos que han llegado de Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, República Dominicana, y hablan el español. Pero ahí, estando ahí trabajando, ya aprenden el idioma. Pero yo, con las justas, hablo el español y por ahí un inglés medio masticado. Así que me toca predicar ahí, y ahí había una hermana que es peruana, pero ciudadana canadiense, al igual que mi hermana Liliana. Ella habla español porque es peruana y aprendió el idioma francés que se habla en Canadá. Entonces, como en su mayoría eran italianos, canadienses, americanos, yo que hacía, predicaba en el español y la hermana interpretaba y los hacía entender. Cuando yo viajaba en el avión, a uno le dan unos audífonos y hay un televisor ahí y uno puede ver, y la película, todo lo que hablan es inglés, pero en los audífonos yo escuchaba en el español y entendía lo que hablaba ahí. Entonces, esa acción se llama interpretación o traducción. ¿Ok? Bien. Este don, a diferencia de lo que le estoy hablando en el ámbito natural, porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Alabado sea Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo describe la manifestación de los dones, habla y dice: a algunos le da por el Espíritu hablar en otra lengua, a otros la interpretación, y a otros el don de profecía, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿en qué consiste este don? En lo siguiente. Léame nuevamente el versículo 27 y 28. Amén. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese don? De pronto, en el culto hay un gran avivamiento
te derrama una unción poderosísima. Si hay un culto de oración o adoración y alabanza, la Chequina de Jehová desciende sobre su casa y comienzan a pasar cosas tremendas. Y de pronto por ahí surge alguien hablando en lengua, y por allá otro que habla en lengua fuerte, y acá adelante o en la parte de atrás se levanta uno y comienza a interpretar y a decir: así dice el Espíritu Santo. Y esa persona interpreta lo que el hermano está hablando en lenguas. Termina ahí. Yo recuerdo, Dios por su gracia y por su misericordia me ha permitido vivir estas experiencias en algún tiempo de mi crecimiento y desarrollo espiritual. Allá en la iglesia de Dios donde nací, ya le expliqué a usted, Dios me bautizó con su Espíritu Santo y me dio el don de lengua. Una madrugada mientras yo dormía, toda la mañana, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y estando yo en cama durmiendo, en posición cúbito dorsal, o sea, con la mirada al techo, mirándose al techo, el Espíritu de Dios me levanta de la cama a 50 centímetros de la altura, y en el aire yo soy bautizado en el Espíritu Santo y comienzo a hablar en otras lenguas y a alabar a Dios en otras lenguas. En el aire estaba yo. Mi esposa se asusta, ¿sabes? Me mueve, yo caigo y me dejo rodar al borde de la cama y no paraba en hablar en lenguas hasta el amanecer de un nuevo día. Hablaba, oraba y alababa a Dios en otras lenguas. Alabado sea Dios para siempre. Fue así que yo recibo este don a través del bautismo en el Espíritu Santo. Porque la evidencia de haber sido bautizados en el Espíritu Santo es el hablar en otra lengua. Bien, pero ese don operaba en mí, lo desarrollaba mientras oraba, los cultos, algunas veces cuando predicaba, pero de pronto yo me sorprendí. Había un culto en la iglesia, Dios, de oración, día viernes, adoración y alabanza, y la gloria de Jehová descendió tremendamente, y hubo danza, y los niños danzaban, y todo el mundo danzaba en un loquerío. Después del hermano Calixto Peña tocando los timbales, el Espíritu Dios lo toma y suelta esas baquetas y deja los timbales y sale danzando, y es un moreno alto. Cuando ese hombre danzaba hacía retumbar el piso, y más atrás de él salí yo, igual danzando y hablando en lengua. Y de pronto él, que era medio bozarrón, no tenía bonita voz, pero tenía una unción poderosa, porque para cantar a Dios no se trata de tener una bonita voz, sino unción de lo alto. ¿De qué nos vale tener una buena voz si no tenemos la unción? Hay gente que tiene unción sin tener buena voz. Este es el caso del hermano Calixto. Ahora, lo ideal es que tenga buena voz y tenga unción. Ese sería lo ideal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre, alabado sea Dios para siempre. Entonces el hermano danzaba y danzaba y danzaba y hablaba en lengua, y yo detrás de él también hablando en lengua. De pronto el hermano comienza a hablar en lenguas, y mientras él hablaba en lenguas, el Espíritu de Dios me da la interpretación, y yo le interpretaba lo que el hermano hablaba en otra lengua, y decía: así dice el Espíritu Santo, y callaba, y el hermano seguía hablando en lengua, y luego paraba: así dice el Señor. Ese don se llama el de interpretación de lengua, y por la gracia de Dios tuve la experiencia de tenerlo. Tal vez está dormitado, porque los dones son irrevocables. Si Dios da dones y no los quita, lo que pasa es que no los ejercitamos nosotros. Ahí están adormitados, ahí de repente están contristados.
Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando habla de interpretación de lengua. Si en la iglesia hay alguien que hable en lenguas, esto hablen 2 o 3, no más, y otro interprete. Y si no hay intérprete, no hay alguien que tenga el don de la interpretación, mejor se calla en la boca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y en ese consiste. Igualmente, la persona que tiene el don de la interpretación de lengua lo tiene para edificación de la iglesia. Porque Dios dijo en el libro del profeta Isaías: en lengua extraña hablaré a mi pueblo. Amén. Lengua de tartamudo. Uno como que tartamudea. Eso estaba profetizado del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, a través de este don, Dios transmite algún mensaje que tengan para su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque los dones espirituales son para edificación. Miren lo que dice en el versículo 12, 1 Corintios 14, verso 12. Amén. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Por eso y para eso es que Dios reparte a los dones conforme a su soberana voluntad, para edificación de su iglesia. Amén. Hoy vamos viendo el hablar en otras lenguas, el don de interpretación, y la persona que profetiza tiene estos dos dones a la vez. La profetiza, o el que profetiza, tiene esos dos dones, en lenguas, y él mismo o ella misma los interpreta. Entonces, la sumatoria y la unión de estos dones, que hablan lenguas y a la vez interpretan, da como origen el don de profecía. Alabado sea Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 29, a ver, versículo 18. Libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo se entiende esto? Alabado sea Dios. El don de la profecía o la profecía en sí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía de Dios escrita en un sagrado libro. Porque la palabra profetizar significa anunciar o predecir algo que está sucediendo o que va a suceder. Ahora, la profecía se manifiesta de dos maneras. Por ejemplo, nosotros a quienes Dios ha llamado para predicar su palabra, de alguna manera estamos profetizando. Yo todas las noches, cuando predico aquí o predico en la radio, en una campaña, no estoy haciendo otra cosa más que profetizar. ¿Me está entendiendo? Yo profetizo, yo anuncio, alabado sea Dios, lo que está escrito en este libro profético. Esa es una forma de profecía. O sea, sin profecía, sin la palabra, sin la predicación, mi pueblo se desenfrena. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso que la Biblia dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dejar de predicar en el momento que lo decida. No es que el espíritu me tomó y no había quien me pare. Tiene que parar, pues. Tienes amanecer hablando. Porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Amén, hermano. No es que pierdo el conocimiento cuando estoy predicando. Yo en el momento que quiero dejar de predicar me paro y listo.
Se acabó. Continuamos mañana. Alabado sea Dios. Entonces, pero hay otra manifestación. Por eso vamos a la Biblia, 1 Corintios 14, verso 1. Vamos a explicar en qué consiste el don de profecía. Uno es la predicación, 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mire, el apóstol Pablo aconseja que debemos anhelar, que debemos procurar los dones mejores. Sobre todo dice que profeticéis. Porque a través de la profecía transmitimos el mensaje de Dios claro y diáfano, sea a través de la predicación o sea a través de una manifestación sobrenatural. ¿Ya? Y la profecía edifica a la iglesia. Y una verdadera profecía tiene 3 bases fundamentales. Vamos a ver. Vamos leyendo versículo del 3 al 5. Amén. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña dice que no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y por el Espíritu habla misterios con Dios. Nadie lo entiende. Amén. El que habla en lenguas. Pero el que profetiza o la que profetiza, ¿a quién habla? A los hombres. Habla de parte de Dios a los hombres para edificación. ¿Cuántos me están entendiendo? Esta es la diferencia entre el hablar en lenguas y el profetizar. Aquí algunas veces hemos tenido este tipo de experiencia, ¿no? Hemos escuchado a algunas hermanitas profetizar, ¿no? Se le pone el micrófono y comienzan y dan un mensaje y hablan a los hombres. Están hablando de parte de Dios por el Espíritu, trayendo un mensaje a la iglesia. ¿Para qué? Edificarla, exhortarla y consolarla. Esas 3 bases fundamentales tienen un mensaje profético. Incluso el mensaje de la predicación. Por eso los que predicamos en el altar o llevamos una enseñanza, debemos encuadrarnos en esos 3. Porque como yo le digo siempre, cuando yo inicié a predicar, yo era corta y arruma, los dejaba en el infierno. Era pura exhortación, pura condenación. Arrepiéntase, se van hijos del diablo, se van al infierno, hijos del diablo. Corta y arruma, y así no es, pues. El mensaje tiene que tener 3 cosas: edifica, exhorta y consuela. Y el ejemplo más palpable es el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Si usted lee los mensajes a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Tiatira, Laodicea, esos 7 mensajes tienen esas 3 bases fundamentales: edifican, exhortan y consuelan. Ejemplo, Apocalipsis 2. Escribe a la iglesia de Dios en Éfeso. Así dice el que tiene los 7 candelabros y anda en medio de los 7 candelabros, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu fe, tu servicio, tu trabajo, que no puedes soportar a los malos. Probaste a los que decían ser apóstoles, los hallaste mentirosos, que has sufrido mucho por causa de mi nombre y no has desmayado. Edifica. Amén. ¿Dónde está la lección? Pero tengo contra ti: has dejado tu primer amor. Exhortación. Primero lo edifica, luego le mete un barazo y luego dice:
la consolación. No todo está perdido. Acuérdate dónde has caído y arrepiente y comienza a hacer las primeras obras. Amén. ¿Se da cuenta? Edifica, exhorta y consuela. Ese debe ser el mensaje profético. Lea 1 Corintios 14, versículo 3. Amén. Y eso debemos nosotros que predicamos por la radio, ¿ah? Y predicamos la profecía. Por eso que cuando yo escucho a alguien a profetizar, yo dejo de orar, dejo de hablar y solamente abro mis oídos. Porque yo no debo menospreciar las profecías, pero tengo que examinarlas. Amén. Si proviene de Dios, es la carne que está hablando. Gracias a Dios que me ha permitido tener este tipo de experiencias. En algún momento Dios también me ha usado esporádicamente, trayendo un mensaje profético mientras alababa a Dios y aún mientras predicaba. Bueno, léanos el versículo 3. Versículo 3. Pero ¿Cuál? el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Siga. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Habla para edificación, exhortación y consolación. Esa es la base fundamental de un mensaje profético, de un mensaje que tenemos nosotros. Por eso que esta recomendación vaya a los hermanos, que a veces incurrimos en la gritadera, puro fururú, nada más. Y pensamos que la gritería es sinónimo de unción. No es así. Tampoco le voy a decir que predique en voz baja, pero concentrémonos en eso. Un mensaje bien trazado es que lleva cabeza, tronco y extremidades. Edifica, exhorta y consuela. ¿Cuándo dice gloria a Dios? ¿Ah? Si me la voy nomás yo dándole de alma y lo dejo en el infierno. Pero yo no estoy dando un mensaje. Estoy predicando un evangelio incompleto. Cuando el paquete viene completito, viene en combo. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Entonces, también, ¿qué podemos más decir de la profecía? Que es la sumatoria del don de lenguas y de interpretación de lenguas. Son dos dones que se conjugan y dan paso a un tercer don, que es el don de la profecía, que trae edificación a la iglesia del Señor. Y que tiene que tener tres bases fundamentales: edificar, exhortar y consolar. Versículo 5, 4 y 5. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. De mayor utilidad es, porque ya decíamos, el hablar en lenguas no trae un mensaje para la iglesia, se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas dice a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quiero, pues, dijo el apóstol Pablo, que todo el mundo hable en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. La Biblia nos enseña que que el evangelista, primero diácono, luego evangelista, Felipe, primero fue discípulo, luego ascendió a diácono y luego de diácono fue evangelista. Aleluya. Felipe. Dice que Felipe tuvo 4 hijas
y sus 4 hijas eran doncellas. Y aparte de ser doncellas, eran profetisas. Eran vasos, eran instrumentos en la mano del Señor. Por eso que, mire, escúcheme bien estas hermanitas y hermanitos aquí. Cada uno sabe lo que Dios le ha dado. Yo sé lo que Dios me ha dado. Yo lo sé. Entonces la Biblia a mí me dice, en Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido de Dios, ministrelo a los otros. ¿Amén? ¿Dice o no dice la palabra? Así lo dice. Ahora, si yo estoy seguro y plenamente convencido de que tengo el don de profecía, yo tengo que cultivar ese don. Tengo que limpiar mi vaso. Debo de procurar mantener limpio el vaso para que el Señor llene la frescura de su Espíritu Santo. Y a través de mi persona traer un mensaje a la iglesia. Pero si vienes en raíz de amargura, en resentimiento, en falta de perdón, enojado con tu suegra, con tu abuela, con tu marido, con tu mujer, ¿de qué estamos hablando? Amén. Entonces uno tiene que ser responsable del don que Dios le ha dado. Alabado sea Dios. Esto es importante. Ahora, yo recuerdo cuando yo en mis inicios del Evangelio, en la iglesia, en la que habían como 4 hermanas que profetizaban, 2 adultas y 2 doncellas, y Dios los usaba tremendamente. Entonces el siervo agarraba, ya las hermanas, cuando yo empecé el culto de oración, las hermanas, el pastor las llamaba y las ponía en lugar aparte, ahí, porque eran vasos. Alabado sea Dios. Pero cuando una hermanita había tenido problemas con su esposo, todo, hablaba con el pastor y se quedaba en su lugar, ni siquiera se atrevía ahí. Y cuando se desataba la oración, en el momento de la oración se ponía tremenda, y encendía una unción tremenda, después se levantaba una, la otra, y uno por uno iban profetizando. Así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor. Estamos en la dispensación de la gracia, en que los vasos, en el Antiguo Testamento, la forma de expresarse, el instrumento de Dios decía, así dice Jehová. En el Nuevo Testamento ya usted no ve ninguna profecía que diga, así dice Jehová, así dice el Señor, o así dice el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Es importante, porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través del Padre, en el Evangelio a través del Hijo, y en la gracia a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, esto deben saber los vasos. Pero si yo me pongo acá, dice, y así dice Jehová, no puede. Está mal expresado. Así dice el Señor. Así dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Versículos 22 al 25. Amén. Versículo 22 al 25. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es señal a los creyentes. Las lenguas para los incrédulos. Usted recuerda cuando en la fiesta del Pentecostés, en el aposento alto, estaban unánimes juntos en ayuno y oración, y desciende con poder el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces
los turistas, porque era una fiesta judía. Llegaban turistas a la ciudad santa de Jerusalén. Era una ciudad turística. Hasta ahora, muchos turistas van a Israel para conocer el centro de adoración universal que es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces, habían judíos que habían ido a Roma, a Ponto, a Galacia, a Frigia, Italia. Estaban dispersados los judíos en varios países, pero eran tan fieles a sus fiestas que de lejísimos venían a participar de la fiesta judía. Y cuando en esa fiesta de Pentecostés, fiesta de las primicias, ocurre este milagroso evento, la llenura del Espíritu Santo, dice que estaban sorprendidos, habían toda clase de nacionalidad ahí. Vamos a Hechos capítulo 2. Por eso que le dice, las lenguas son señal para los incrédulos. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Amén. Adelante. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Diga. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Había un montón de turistas ahí. Estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban confundidos. ¿Y cómo? Si todos ellos son judíos. ¿Y cómo es que hablan en nuestro idioma? ¿Cuándo me están entendiendo? Porque el hablar en lenguas es señal ¿para quién? Para los incrédulos. Mas la profecía es para los creyentes. Sigamos leyendo. 1 Corintios 14, del 22 al 25. Amén. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Lo oculto de su corazón sale. La profecía. Hace unos años atrás, cuando nos congregábamos en la iglesia de Dios, en los inicios de la iglesia de Dios, ya por los años 80, cuando el local era un lateral de una casa de la hermana Irene Escobar, en la calle 2 de febrero, calle Jorge Basadre, asentamiento humano 2 de febrero. Estábamos en un culto viernes de oración, adoración. Ahí los cultos empezaban a las 7 y no se sabía qué hora terminaba. Habían cultos que terminaban a las 12, 1 de la mañana. Se derramaba el Espíritu Santo grandiosamente. Y había llegado una mujer. Habían llegado 2 policías de investigaciones, que antes era la PIC. Gladys Ormeño, una alta, andaza. Era sargento de la policía de investigaciones.
y el otro raya, venía otro de la PIC, los dos armados, porque estaban buscando a un delincuente y ya se había convertido en el evangelio y habían llegado a capturarlo en la iglesia. Y ellos llegaron y se pararon en la entrada de la puerta, viéndolo al choro, pero ya el choro ya estaba convertido al evangelio. Y habían llegado para hacer la captura ahí. Estaban armados con sus revólveres. Hay un operativo, a los dos rayas. Y era un viernes de oración. Y la hermana, el vaso del Señor estaba acá de espalda, en el altar. La puerta va ahí. Y cuando el Espíritu de Dios la toma, la mujer gira sobre su rodilla y comienza a levantarse y comienza a profetizar, a danzar, a hablar en lengua, y se le para casi delante, se para. Y le da un mensaje, dice: así dice el Espíritu Santo, varón y mujer que me oyes, Dios habla a tu vida. Yo se quedó sorprendido. Y el Señor les cantó la cartilla uno por uno a los dos. Yo, el Señor, sea que han venido. Es cierto, ha sido un mal elemento en la sociedad, pero ahora es uno de mis hijos. Ahora me sirve a mí. Esa mujer no sabía qué, cayó de rodillas, ambos, en la puerta del templo. Tremendo. Esa mujer se convirtió en el evangelio, hasta ahora debe estar en el evangelio, porque de ahí comenzó a congregar. Fue tremendo. Por eso que lo oculto del corazón le es manifiesto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Por eso que no se extraña, hermano. Yo les voy a contar una experiencia. Dios me ha permitido, hermano, para la gloria de su nombre, a pasar todo esto, y ahora entiendo por qué. Porque para eso Dios me estaba formando en el desierto, como formó a David, matando osos y leones, porque sabía que luego se iba a enfrentar a Goliat. Lo preparó en el desierto. Yo me había convertido al evangelio. Tenía poco tiempo en el evangelio. Yo había sido de lo peor. Yo trapeaba el piso con la cabeza de mi mujer. Era terriblemente malo con ella. Mi hija, Mari, tenía apenas 3 años de edad. Y ella, en lugar de alegrarse, de gozarse en el Señor, porque cuántas mujeres quisieran que sus esposos sean convertidos, cuántos no lo harían, que su esposo siquiera, sin ser predicador, al menos venga a la iglesia. Pero ella no. Dios comenzó a usarla Satanás comenzó a usarla de una manera maravillosa a mi esposa. Que la agarraba de las mechas y la zarandeaba y se me levantaba el diablo a través de ella. Un día hay una vigilia. Íbamos a hacer una vigilia de fin de año, creo. Un hermano se había convertido en dueño de una pollería en la urbanización popular. Y había acondicionado la pollería, había sacado las mesas para hacer la vigilia ahí. Y yo era, como la usaba, cada vez que yo ayunaba, me ponía la música mundana a todo volumen. Y como yo no le hacía caso, la agarraba con mi hija, le pegaba a desprecio. Y yo me agarraba en las patas del mueble ahí, porque el diablo me decía: mira lo que te hace. En el mundo, ¿qué me iba a hacer eso? Una sola, y de vuelta, se quedaba quieta. Pero hacía lo que trapeaba el piso. Yo antes trapeaba el piso con ella, ahora ella trapeaba el piso conmigo. Hacía cosas terribles. Yo arrodillado me agarraba en la pata del mueble ahí. Señor, dame fuerza, ya no quiero pegarle, ya no quiero, Señor, ya no quiero. Terrible. Y a ver, pégame pues, y me ponía la cara así. Porque eso siempre se ha hecho, pégame. Que Dios te bendiga. Así nomás decir, que ganas no me faltaban. Ese día era vigilia. Ella trabajaba
Se iba al mercado, tenía su tienda de abarrotes que su padre le había dado. Desde las 5 de la mañana yo me quedaba orando. Cuando ella salía al mercado, a su trabajo, salía y me decía, yo estaba de rodillas, me decía, ¿crees que de la Biblia vamos a reventar? Trabaja, vago. ¿Crees que voy a vivir de la limosna de los hermanos? Yo nomás decía, que Dios te bendiga, y salía, ¡plá!, tiraba la puerta. Tremendo. Dejaba a mi hija con mi cuñada. ¿Ah? Y para que no se amargara, yo tenía, cuando ella llegaba, tenía que encontrar la casa bien limpiecita, la barría, la trapeaba, la enceraba. ¿Ah? Todo arregladito, todo bien, para que tenerla contenta la mujer. Por eso que al verme una cosa que yo les cuento, no lo hablo de ciencia, sino de experiencia. He pasado, Dios me ha humillado, me ha tirado al suelo. Alabado sea Dios para siempre. Yo he vivido, he pasado por eso. Dios ha tratado duramente con mi orgullo. Me tiró al suelo. ¿Ah? Quebrantando mi orgullo ahí. Y cuando venía tenía que soportar cosas y palabras. Hasta que ese día, yo para que la mujer esté contenta, había dejado la carta bien arregladita, había lavado la ropa, la olla, la cocina, todo bien bacán. Dije, me voy a la vigilia. Planché mi ropa, lustré mis zapatos, arreglé mi ropa, medio interior, todo, pantalón, camisa. Estaba con mi buzola. Me digo, acá, está limpia la casa. ¿A mí qué me importa? Ya, nada más. Llegó la hora, llegaba tarde. Ahí venía decidiendo mi balde de agua. Voy a dar un jarrazo, no un duchazo, un jarrazo. Pongo mi pantalón en la cama, mi camisa, mi ropa, mis zapatos. Me baño, salgo, alistarme para irme a la vigilia. Ya no había ropa. No, Carmen, la ropa. Un espíritu sordomudo. Carmen, la ropa. Dame la ropa. Me rogando. ¿Hasta dónde el Señor lo tira a uno el orgullo? Esa es la escuela del Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? Así Dios me trató conmigo. Por favor, chona, dame la ropa. Un demonio, un espíritu sordomudo bárbaro. Nada. Estaba sentada sobre su cama y mi líder estaba en la cuna. ¿Qué en el mundo me iba a hacer decir? Una sola la ponía en línea. Bueno, yo por no hacer problemas, después de mañana me puse la misma buzola, no, con sandalias, la camiseta que me he estado todo el día. Cuando iba a salir, ¡pásale! Alabado sea Dios. Y se me cuadra como tú para amar una puerta. Nadie sale. Uy, hermano, si yo le contara, debe estar viéndome por el Facebook. Sabe que no miento. Pero ¿a dónde voy? Para ilustrarle lo que es el don de profecía. Déjame salir, vamos a la vigilia. No hablaba, era un espíritu sordomudo. Ni oía ni hablaba. Le rogaba, le suplicaba. Alabado sea Dios. En eso,
ya soportando más, recuerdo. Agarro yo, chapo la mano, que pego un temblón, hice un poco de fuerza, abro la puerta y salgo, en buzola, con camisa, con sandalias y mi Biblia. Iba llorando toda esa acción de jalarle el brazo, parecía que yo había cometido un crimen. Qué mal me sentía, parecía que había matado a alguien. Yo no quería ofender a Dios en nada. Iba llorando todo el camino. Señor, perdóname, perdóname, Señor, te fallé, solamente por jalarle el brazo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios me habla y me dice, vuélvete y ejerce tu autoridad, la autoridad que yo te he dado. Yo quería seguir caminando, ya no podía seguir caminando. Te he dicho que vuelvas y ejerce. Yo me iba como sola, me iba con sandalias a la vigilia. Doy media vuelta, regreso. Abro la puerta, ella sentada en la cama, abierta. Yo le decía, Carlos, dame la ropa, seas mala, así, oye. Ya. Vamos a la vigilia. Dame la ropa. Nada. Le hablaba, le rogaba, le suplicaba. Me arrodillo y le decía, dame la ropa. Y le decía, voy a orar. Sí, que orar, ni orar, seguramente que te vas a acostar con las hermanas, seguro que te vas a acostar con las hermanas. ¿Con quién tienes que acostar? Comenzó a blasfemar. Me levanto. No sé, pero algo me dijo que la ropa estaba debajo del colchón. Le pegó el templón. ¡Pum! Fuera para allá. Levanto el colchón y saco mi ropa. Oiga, yo me sentía mal. Mientras yo me cambiaba, lloraba. Lloraba porque esa violencia física, yo la sentía como que habían cometido un crimen contra ella. Yo no le quería fallar a Dios en nada. Me cambié mi ropa. Tremenda. Y corrió ella otra vez como tu pamaro en la puerta. Aquí no sale nadie. Oh, ahí sí fue tremendo. Ahí sí fue tremendo. Fue tremendo. Y comenzó a blasfemar a Dios como no tiene idea. Oh, Satanás hablando por su boca, en blasfemia, insulto, mentada. Ya no podía soportar más. Algo así. Pero ahora sí la dejaron palabras. Y toda esta plancha triple y sale volando. ¡Fua! Y por ahí sale disparada a la calle. Pero fue tremendo. Y esa calle, en el asentamiento humano Luis Alberto Sánchez, en esa calle vivían bastantes hermanos. Ya estaban listándose, cuando vieron en medio de la calle el triple en el suelo, a fuerza demoníaca, había tumbado toda esa plancha enterita al suelo. Oh, yo me senté en el mueble, me sentía morir. Parecía que había cometido un crimen. Vino el hermano Pedro Solís, todos los hermanos eran, hermanito, ¿qué ha pasado? Se estaba pero mal. Ya los hermanos comenzaron a hablar con ella. Hermanita, pero usted, mire, su esposo ha cambiado, no le da gusto. Él era drogadicto, ¿se acuerda cuando le pegaba y ahora? Hermana, ¿quién no le hablaba? Ella nada. Ella en el suelo vomitaba y una hediondez terrible. Una hediondez terrible, los demonios también. Ahí estaba. Yo la abrazaba, decía, perdóname. Hasta ahí, las hermanas hablando. Hasta que yo me iban. No sé cuánto tiempo se demoraron, como nosotros ya para terminar, para abreviar un poco, voy a resumir.
lograron persuadirla a ella, oraron, fue liberada, vomitaba, una hediondez, y al final quedó liberada. Y fuimos en el carro de un hermano a la vigilia. Nadie sabía, o sea, a excepción de los hermanos acá, ya llegamos cuando la vigilia había empezado. Ya estaban en lo mejor. Llegamos ahí, yo la abrazaba a ella, mi hijita en los brazos. Perdóname, a cada rato le decía, perdóname, nunca más lo voy a hacer. Cuando llegamos a la vigilia, vamos a orar, dijo el siervo. De rodillas. A la mitad de la oración se levanta el vaso. Ella no había estado allá, ella vivía en el Tablazo. Esa joven se levanta, esas eran profecías, pues, sacarse ese sombrero. No estoy menospreciando el carro, pero eran unas profecías tremendas. Va y se para delante de ella. Esta hermanita no sabía nada de lo que había pasado en mi casa, nada de nada. ¿Sabe qué le dijo? Necia, mujer necia e insensata, le dijo. ¿Por qué haces eso con mi siervo? ¿Acaso no te acuerdas lo que era mi siervo? ¿Acaso no recuerdas cómo era tu hogar antes que él me conociese? ¿No recuerdas el infierno que era tu casa? ¿No crees tú, le dice, mujer necia e insensata, que yo tengo poder para hacer que él vuelva a hacer lo mismo y peor que antes? ¿Y tu hogar se convierte en un infierno? Yo tengo el poder, dice el Señor, para hacer que él vuelva. Uy, mi esposa que lloraba, pero tirada de rodillas ahí, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? El que profetiza, dice, edifica, habla a los hombres para edificación, lo oculto de su corazón, y le cantó la cartilla ahí. Amén. Y le dijo todo. ¿Acaso no recuerdas cómo era tu hogar antes que él me conociera? Tu casa era un infierno. ¿Tú no crees que yo tengo poder para hacer que vuelva a ser igual, peor de lo que era antes? ¿Quieres nuevamente que tu hogar sea un infierno? ¿Eso quieres? Y a cada rato decía, necia e insensata. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso que es importante la profecía en la iglesia, los dones. Sin profecía, mi pueblo se desemplea. Ahí mi esposa le pidió perdón a Dios, se arrepintió, se metió a trabajar de lleno en la obra de Dios. Ahí como maestra, como diácona, cantaba los coros, los signos en la iglesia, se metió en Dios para la gloria de su nombre. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre, alabado sea Dios para siempre. Aleluya, aleluya. Son experiencias. Por eso y para eso son los dones, para edificación de la iglesia. Vamos, versículo 31, para ir terminando ya. Amén. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Usted le diga. Alabado sea Dios. Uno, por ejemplo, los cantores que profetizan a través de la alabanza, tienen un momento que tienen que dejar de cantar. Porque imagínense, que a uno le den participación y se come a todo el programa y al predicador le dé que 5 minutos. No, que me tomó, no es así, así no es la nuez. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es un Dios de orden. Todo tiene su tiempo. Tiempo de alabar, tiempo de predicar. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Santo es el Señor.
Ahí nos vamos a quedar puestos sobre vuestros pies. Le damos gracias a Dios por su palabra.